Bendito Dios, te agradecemos en esta mañana, Señor, por darnos un nuevo día, Señor, por permitirnos respirar y ver, Señor, la luz del día. Te damos gracias, Señor, porque tus misericordias se renuevan sobre nuestra vida cada día, Señor, y porque podemos estar delante de tu presencia, Señor, porque tú nos llenas, Señor, de tu amor, porque nos llenas de tu gozo, de tu paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que verdaderamente trasciende las circunstancias. Yo te doy gracias, Señor, porque has sido tan bueno y porque en medio de toda esta situación que se vive en el mundo, Señor, tú nos has dado la bendición de poder conocerte mejor, Señor, de poder acercarnos más a ti, de poder experimentar una nueva dimensión, Señor, acerca de quién eres, Señor, y de lo que tú anhelas para cada uno de nosotros. Yo te ruego que nos sigas revelando tu palabra, Señor, que podamos seguir encontrando y descubriendo esas joyas preciosas que hay ahí, Señor, y que nos des entendimiento, no únicamente para aprender, sino para también ser obedientes, Señor, a lo que tú nos estás llamando. Te ruego, Señor, que estés con cada uno de nosotros, con nuestras familias, Señor, en donde quiera que se encuentren y que nos sustente, Señor, a lo largo de este día, que nos guíes, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el día de ayer empezamos a leer Mateo 24. Les comentaba que Mateo 24, pues es un capítulo donde vamos a decir que pues se resumen acontecimientos del final de los tiempos y no hay de pronto como tal, que diga, pues de este verso a este verso estamos hablando de este tema, ¿no? Nosotros más o menos tenemos como un esquema general acerca de los acontecimientos finales. Hemos escuchado acerca del arrebatamiento, hemos escuchado acerca de lo que es tribulación, gran tribulación, eh, la segunda venida. Les decía que en algunos casos hay quienes identifican que el arrebatamiento y la segunda venida son un evento único, ¿sí? Eh, y que lo ubican normalmente hacia el final de la gran tribulación. Y hay otras personas, yo particularmente soy más de esta postura, de que hay un arrebatamiento que es previo a la tribulación, después viene tribulación, gran tribulación y finalmente viene la segunda venida del Señor para que se dé lo que es el juicio final. Después de este juicio del gran trono blanco, viene el reinado del Mesías, lo que conocemos como el milenio. Se los dije evidentemente de una manera muy, muy somera. Sin embargo, les decía en este capítulo 24, donde los discípulos vienen con Cristo a preguntarle, pues, cuáles son las señales de los últimos tiempos, empezamos a ir diciendo que la primera respuesta de Cristo, pues, no fue empezar a darles como indicaciones acerca de esas señales, sino que lo primero que él les dijo es, mirad que nadie os engañe. Y esta es una advertencia muy, muy importante que hace el Señor. Y también les comentaba el día de ayer que algo que está ocurriendo en la actualidad y que bueno, yo, digamos, en mi caminar con el Señor, nunca antes había visto es una cantidad tan, vamos a decirlo así, grande de distintas posturas en relación pues a los acontecimientos de los tiempos finales, ¿no? Como decíamos, posturas que van desde esta que estoy mencionando, ¿no? Del arrebatamiento, sea previo a la tribulación, a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación, como incluso posturas donde dicen que pues realmente todo lo que ocurrió en el Apocalipsis pues prácticamente ya se cumplió en el primer siglo, lo vivieron los primeros seguidores de Cristo. Y decíamos que bueno, cada una de estas posturas pues tiene o encuentra de pronto algún fundamento en la palabra de Dios.
Sin embargo, la invitación en ese sentido, les decía, siempre es importante que estemos escudriñando la Biblia, que escuchemos las enseñanzas con filtro, incluso lo que yo en un momento dado les pueda compartir es, digamos, el entendimiento que Dios me ha permitido tener al día de hoy, pero no lo asumo así como yo lo sé todo y no hay nada más fuera de esto. La invitación es siempre a que ustedes puedan revisar las enseñanzas, a filtrarlas con la palabra, a retar lo que escuchamos. Si el Señor nos puso una mente para que podamos nosotros entender, nos dio inteligencia y tenemos un espíritu que además guiado por el Espíritu de Dios nos da la capacidad de discernir, pues es muy importante que nosotros estemos siempre escudriñando la palabra de Dios y abiertos a nuevo conocimiento, ¿no? Quizá a rectificar en algún momento alguna enseñanza que hemos tenido y sobre todo decíamos que es muy, muy, muy importante entender que hay enseñanzas que son fundamentales, que son prioritarias, como el caso de la salvación, la redención por medio de la sangre de Cristo. Eso es una enseñanza que jamás debemos perder de vista, ¿no? Quizá el dejar de pensar en algún, perdón, el llegar a pensar en algún momento que podemos ganar nuestra salvación por obras sería pues como dar un paso atrás, como en un momento dado lo dice Pablo en Gálatas, ¿no? Algo que hemos explicado y espero que de esta manera se haya entendido es que las obras son simplemente el resultado de una vida transformada por la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo que habita en nosotros. No hay realmente un mérito que nosotros tengamos en ello y tampoco confiamos en nuestras buenas obras para la salvación. ¿Sí? Esa es una doctrina fundamental. Pero les decía en ese mismo sentido y casándolo con esta enseñanza del final de los tiempos, de la venida de Cristo, algo que es cierto y que debemos tener muy claro es que el Señor Jesucristo va a regresar por su iglesia, ¿sí? Y podemos no tener la certeza del tiempo y está bien porque la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, sí, justamente verso 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, sí. Se han hecho muchísimas especulaciones y creo que más que aportar de alguna manera algo positivo, ha causado confusión, ha generado de pronto incluso, y quiero introducirme el día de hoy con esto, ¿no? Em, el pensamiento en algunas personas de que, bueno, pues como Cristo ya viene, pues ya no tengo que trabajar, ¿no? Incluso es bien triste como algunas personas que enseñan la palabra de Dios, quizá pastores, profetas, lo que sea, se han agarrado de ahí, de esta enseñanza del regreso de Cristo, pues para timar a mucha gente, ¿no? A principios de este año hubo un caso muy sonado, si no me equivoco, fue en Colombia, acerca de un pastor que enseñaba, bueno, el regreso de Cristo va a ser, me parece que él mencionó febrero, la verdad es que ni me acuerdo muy bien, pero él mencionó va a ser en esta fecha, en febrero, así es que pues todas sus cosas las tienen que vender, todo el dinero pues lo tienen que depositar en esta cuenta y todos nos vamos a ir, toda su congregación se fueron a una pequeña eh, pues como una especie de rancho, vamos a decir, un lugar en el que todos se reunieron porque en teoría estaban esperando el regreso de Cristo. Evidentemente no se cumplió esa fecha y después él señaló otra. Y para no hacerles el cuento largo, la verdad es que esta persona terminó pues huyendo con todo el dinero de la gente. Y creo que esa es una parte bien importante que debemos tener clara de la advertencia que hace Cristo, ¿no? Aquí cuando dice, mirad que nadie os engañe. Y es muy triste que a veces nosotros, pues que tenemos la palabra de Dios y que tenemos acceso abierto, digamos, a él, a la palabra, pues el asunto es que por ignorancia, por apatía o por tantas cosas, realmente no conocemos lo que dice la palabra y podemos ser engañados hasta un punto
tan bajo como ese, ¿no? Entonces, un caso similar ocurrió justamente en Tesalonicenses. Entonces, les quiero presentar un video justamente donde vamos a introducir el tema con segunda de Tesalonicenses. Solamente les voy a poner una fracción. Les pediría por favor que me digan si se alcanza a ver y si lo escuchan correctamente. Ok. Pablo entonces pasa a tratar un asunto específico relacionado con el regreso de Jesús y el día del Señor. Alguien en la comunidad de la iglesia en Tesalónica había estado esparciendo información equivocada a nombre de Pablo, diciendo que el acto final de justicia de Dios sobre la maldad humana, el día del Señor, estaba sobre ellos, que ya había llegado. Y esta gente probablemente habían estado prediciendo fechas sobre el final de todas las cosas y estaban asustando a otros cristianos. Y puedes darte cuenta de por qué. Debido a la intensa persecución, eran vulnerables a que alguien dijera que Jesús ya había venido como ladrón en la noche. Ellos habían sido dejados atrás. Quizá Jesús abandonó a los tesalonicenses en su sufrimiento. Estas palabras realmente molestan a Pablo. Están distorsionando su enseñanza. El regreso de Jesús nunca debería inspirar miedo, sino más bien esperanza y confianza. Pablo les recuerda todo lo que les enseñó acerca del regreso de Jesús cuando estaban en la ciudad, y aquí les ofrece un breve resumen. En realidad, esta explicación es demasiado corta. Este párrafo tiene muchos enigmas y problemas de interpretación, pero lo que está claro es que Pablo cita el conocido tema de los profetas Isaías y Daniel, de que los reinos de este mundo continuarán produciendo gobernantes que se rebelan contra Dios, como lo hicieron antes Nabucodonosor o el rey del norte. Estos líderes se habían exaltado a sí mismos, asignándose autoridad divina. Y para Pablo, estos antiguos reyes y profecías nos proveen imágenes y nos muestran un patrón que Pablo vio cumplido en su día, en los emperadores romanos Calígula y Nerón, y esperaba que se repitiera otra vez. Esa historia terminaría con un gobernante profundamente rebelde, empoderado por la maldad misma, alguien que desatará el caos y la violencia en el mundo de Dios, pero no para siempre. Cuando Jesús regrese, Él confrontará al rebelde y a todos los que cometen maldad y liberará a su pueblo. Así que el punto de Pablo aquí no es animar a los futuros lectores a la especulación apocalíptica, sino consolar a los tesalonicenses. Él está recordando las enseñanzas de Jesús en Marcos 13, donde dijo que los eventos que anunciarán su regreso serían muy públicos y evidentes. Así que ellos no necesitan estar atemorizados o preocupados porque fueron dejados atrás. Más bien, deben mantenerse fieles hasta que Jesús regrese para liberarlos. Así que, en su oración final, Él le pide a Jesús y al Padre que consuelen y fortalezcan a los tesalonicenses para que permanezcan fieles en el camino de Jesús. Lo cual lleva a Pablo a su tema final, un reto para aquellos que estaban ociosos, lo cual no significa simplemente que eran perezosos. Se está refiriendo a personas que eran irresponsables y se negaban a trabajar para sostenerse a sí mismos, resultando en vidas personales caóticas. Pablo ya había tratado este problema en su primera carta y parece que se había puesto peor. Ahora, no sabemos con certeza por qué algunas personas en esta iglesia se negaban a trabajar. Es posible que este problema estuviera conectado con el anterior. Quizá algunas personas pensaban que Jesús regresaría muy pronto, así que renunciaron a sus trabajos y dejaron de vivir su vida normal. Pero es más probable que Pablo esté hablando de un problema relacionado con una práctica de cultura romana llamada patronaje. Así que tenías personas pobres viviendo en las ciudades quienes se hacían clientes, una especie de sirvientes personales de las personas ricas, y se mantenían de su generosidad ocasional. Pero habían muchas condiciones no evidentes. Esto a veces involucraba a los sirvientes en la manera corrupta de vivir de sus patrones, sin mencionar que tenían un salario impredecible. Así que esto parece ser a lo que se refiere Pablo cuando dice que estas personas llevan una vida desordenada. No están trabajando y se están metiendo en los asuntos de otros.
Pablo entonces... Hasta ahí lo voy a dejar. La parte que quiero destacar, si quieren acompañarme, porque lo vamos a retomar en la lectura, es Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y lo que quiero destacar respecto a esto que vimos es que justamente las señales de las que está hablando Cristo y a las que en un momento dado hace referencia Pablo de la venida de Cristo, son señales que dice que son evidentes para todos. Muchas veces también hay sectas que han predicado acerca de la venida espiritual de Cristo, ¿no? O sea, como que Él vino y pues nadie se dio cuenta. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que esto no es posible. Y vuelvo a repetir, aquí lo importante es que nosotros pues tengamos en cuenta esa advertencia de Cristo de no ser engañados, ¿sí? Vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, acuérdense que decíamos que en esta venida que también leímos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, desde el verso 13 hasta el capítulo 5, verso 11, nos habla acerca del arrebatamiento, de ese momento en el que Cristo dice que viene y que en las nubes nos encontramos con Él, de cómo los muertos son resucitados y dice que los que aún viven vamos a ser arrebatados, sí, juntamente con ellos para encontrarnos con Cristo en el aire. Eso es lo que dice la palabra. Entonces dice aquí, y en relación a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está haciendo referencia a la venida del anticristo. Sí, vamos a ver ahorita algunos detalles que nos van a hacer darnos cuenta de esta situación. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora, fíjense que aquí está hablando acerca de la venida de Cristo, pero una venida, ¿sí? Después de la manifestación del anticristo. Y esto también, vuelvo a repetir, nos da como lugar a poder especular si la venida de Cristo va a ser antes o va a ser después del, de la tribulación, ¿sí? Pero vamos a ver otras citas que justamente nos ayuden a entender un poquito más esto que dice la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, en todo esto, lo central no es si viene antes, durante o después. Lo central es, Cristo viene y tengo que estar preparado, ¿sí? Y veíamos también qué es lo que implica estar preparados. Hoy vamos a insistir un poquito en ese tema, tomando lo que dice Mateo. Verso 5 dice aquí, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin, está hablando aquí de que lo que detiene al anticristo, fíjense, dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y ahorita también voy a retomar esto un poco. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Este misterio de la iniquidad empezó, digamos, desde hace mucho tiempo. Nosotros lo podemos ver hoy en una manifestación muy importante. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién detiene la manifestación plena del hombre de pecado, el hijo de perdición, dice, el cual se opone y se levanta contra todo el que se llama Dios o es objeto de culto? ¿Quién? Dejo ahorita esa pregunta, sigo leyendo verso 8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará
con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esto es muy triste, pero esto es lo que va a ocurrir justamente durante el último tiempo. Va a haber gente que a causa, dice la palabra, de que no tienen amor por la justicia, por la verdad, entonces van a recibir con facilidad un espíritu de engaño, ¿sí? ¿Para qué? Para ir en contra de Dios, para vivir una vida sin tomar en cuenta a Dios, yéndose por todo aquello que sea opuesto. Y esto es algo que vemos que pues ha venido ocurriendo ciertamente a lo largo del tiempo, pero que en estos últimos tiempos se ha acentuado de una manera impresionante. Y hoy vemos pues que la gente adora cosas que antes pues era inconcebible, ¿no? El ver, por ejemplo, aquí en México, la adoración a la muerte, o sea, es algo que a mí simple y sencillamente no me entra en la cabeza, ¿no? ¿Cómo adorar a la muerte? Todo lo que eso implica y todas las consecuencias que esa adoración ha traído a nuestro país, porque no es de gratis la cantidad de violencia que hay en México, el que el narcotráfico esté al nivel que está, las cosas que han pasado los últimos años en México, para mí es muy claro que tienen una relación directa, pues ciertamente con todo el paganismo que por sí ya traíamos heredado desde el momento en que los españoles llegaron y se conquistó y se metió toda esta idolatría a México, pero además pues se viene a agravar, ¿no? Con todo esto que hoy se adora. Pero no solamente aquí, ¿no? Vemos como también a lo largo del mundo, en lugares muy, muy concretos, se están levantando estatuas al mismo Satanás, ¿no? No sé si han escuchado, pero uno de ellos, por ejemplo, es Washington, en donde se encontraba justamente una estatua a los 10 mandamientos en reconocimiento en un momento dado, ¿sí? A la justicia, eh, a la soberanía, al gobierno de Dios sobre esa nación, pues ahora se ha erigido una estatua a Satanás, ¿no? Otro caso también que se ha hablado mucho es pues en el Vaticano, que sabemos que tristemente pues es una institución que se ha querido vender como cristiana, ¿no? Como buscadora de la verdad y de adoración a Dios, pero en realidad lo que hay detrás de ella es terriblemente idolatría, y vemos que también recientemente erigieron una estatua a Moloch, ¿no? Entonces, ese tipo de aberraciones en la actualidad, insisto, están cobrando una fuerza muy importante y la gente está siendo engañada, ¿no? Termino la lectura aquí en el verso 12, donde dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sí. Así es que estamos hablando acerca pues de las señales que en un momento dado van a preceder los acontecimientos finales, ¿no? Y esto, bueno, sabemos que no va a ocurrir de un día para otro, es algo que se viene gestando, que va cobrando fuerza, pero que eventualmente va a tener un cumplimiento pues muy contundente, ¿no? Donde efectivamente los eventos no se van a poder negar. Así es que vamos a regresar, por favor, a Mateo 24 y no lo voy a ir leyendo todo en orden, sino que voy a ir tomando algunas partes para ir introduciendo y tratar de poner como en orden los eventos finales, ¿sí? Así es que partimos del verso 26, perdón, 36, donde leíamos, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sin embargo, vuelvo a repetir, Cristo da
algunas señales muy precisas en relación a lo que va a ocurrir para que pues podamos estar apercibidos. Y viene aquí este verso tan importante que dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿sí? Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, y recuerden que esta ha sido como una indicación muy precisa que se da en el contexto de cómo vivir estos últimos días. Velad pues es muy insistente, ¿sí? Porque no sabéis, dice, a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, dice, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, vemos que la palabra de Dios hace referencia a los días de Noé. Y en relación también a lo que dice la palabra sobre este acontecimiento, pues hay mucho que nosotros podemos ver y que yo quiero pues rescatar, así es que les pido que me acompañen, por favor, a Génesis. Vamos a leer en el capítulo 6. Fíjense que, bueno, en este capítulo, cuando hacemos un estudio muy a fondo, encontramos cosas bien interesantes. Me voy ahorita hacia el verso 5. Vamos a leer del 5 al 8. Y se los voy a leer en dos versiones para que podamos comprender lo que nos está diciendo este capítulo. Dice, en Reina Valera, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este es un verso súper significativo, ¿no? Lo voy a leer en otra versión. Dice así, vio entonces Adonai que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente, ¿sí? Si nos damos cuenta, en ambas versiones hay algo en común, y eso en común es que encontramos tres frases o tres ocasiones en las que se habla acerca de absolutos, ¿sí? Dice que el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, ¿sí? O sea, no está hablando de que fuera poquito o de que fuera local, solamente en algún lugar, ¿sí? Y estas tres frases que menciona, habla acerca de algo absoluto. Dice, todo designio del pensamiento, perdón, del corazón de ellos, que es el primer absoluto, todo designio. Luego dice, era de continuo, no eventualmente, no de vez en cuando, de continuo. Y luego dice, solamente, es el tercer absoluto, solamente el mal. La maldad se había multiplicado de una manera impresionante en la tierra. Y probablemente alguna vez hemos escuchado cuando se habla acerca del diluvio a personas que se preguntan, ¿de veras era necesario arrasar con toda la tierra?
¿Por qué no únicamente castigó a los malvados? Y cuando algunas personas que realmente no conocen de Dios ven esta historia, pues de inmediato solemos tachar a Dios de injusto. ¿Cómo es posible? Qué malo incluso llegan a decir algunas personas, pensando que nosotros como seres humanos podríamos hacer más justicia que la que Dios hizo. Y qué equivocados estamos en muchas ocasiones. Porque si algo yo hoy puedo tener claro en relación a Dios, es que Él es un juez justo, absolutamente justo, y no solo justo, sino además alguien incorruptible, a diferencia de cualquier juez humano. Y entonces es triste, y ahorita voy a rescatar algunos otros versos de esta enseñanza. Sigo leyendo en el verso 6. Dice, y también lo voy a leer en las dos versiones, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. La otra versión dice, y Adonai sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. Sí. Este dolor de Dios, fíjense, por poner un poquito aquí contexto, estamos hablando de Génesis capítulo 6, o sea, han pasado 5 capítulos. Vamos a tratar de traducirlo esto en tiempo, ¿sí? El Señor crea a Adán y a Eva, ellos empiezan, bueno, lo primero que hacen es pecar, ¿verdad? Tristemente. Y si nos damos cuenta, esta es una constante en la historia, tanto en la historia bíblica como en la historia secular, ¿sí? El Señor recién acaba de crear, culmina su creación con lo que pues vamos a denominar como este sello de su creación, que es la creación del ser humano, ¿sí? Y el ser humano, pues que estaba destinado para convertirse en un compañero fiel, en un amigo, amante de Dios, pues es quien le da la puñalada en la espalda. Esto ya lo hemos estudiado ampliamente, ¿no? Así es que Adán y Eva se rebelan en contra del Señor y pecan. Y esto ocurre muy, muy temprano en la historia. Va transcurriendo el tiempo, ellos empiezan a tener descendientes, pasan los años, y para este punto, cuando ya Noé está en la historia, han pasado aproximadamente 1000 años, ¿sí? Estamos hablando de un milenio. ¿Y qué ha ocurrido con la humanidad? Pues que lejos de mejorar, como muchos creen, hay gente que cree que la moral también es una cuestión de evolución y que en la medida que los seres humanos vamos como evolucionando en otras áreas, ¿no? Biológica, científica y una serie de cosas, pues creen que también el ser humano cada vez es mejor. La realidad nos demuestra en innumerables ocasiones que esto es todo lo contrario, que incluso en la medida que avanzamos tecnológicamente, esa tecnología, a pesar de los buenos deseos que puedan tener quizá algunas personas que la desarrollan y demás, al final tristemente termina convirtiéndose en algo que nos juega en contra, en algo que utilizamos para crear mayor mal, ¿sí? Así es que regresando a este punto han pasado 1000 años y la maldad se ha multiplicado de una manera tan impresionante que cuando Dios ve a su creación, lo que hace es lamentarse. Dice la palabra de Dios que le dolió en su corazón, que se entristeció
de ver cómo el humano acababan unos con otros, cómo acababan con la creación, cómo acababan con los animales. Y yo no puedo imaginarme el nivel de perversión que había en ese momento, que la palabra de Dios dice en el siguiente verso, que es el 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y fíjense, dice, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me pesa o me arrepiento, dice otra versión, de haberlos hecho. Fíjense, incluso los animales. Yo verdaderamente no puedo imaginar el nivel de maldad. A veces incluso me sorprendo de ver ciertas cosas que ocurren en nuestro planeta en la actualidad y que digo, ¿cómo puede ser alguien capaz de imaginar tal perversión? Pero no solo eso, es todavía más impresionante el darnos cuenta de cómo el mismo ser humano va creando leyes a favor de este tipo de aberraciones, porque, perdón, son aberraciones. Que haya en la actualidad movimientos a favor de reducir la edad en la que los adultos puedan tener relaciones con niños. Perdón, eso se llama pedofilia. Y en muchos países, incluyendo México, está ocurriendo. Hay muchos estados en México en los cuales la edad con la que un adulto puede tener relaciones con un niño es desde los 12 años. Y estas cosas han pasado y tristemente muchos de nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta de las cosas que nos pasan enfrente, de las leyes que se están aprobando. El tema del aborto, que ha sido un tema recurrente a lo largo de toda esta pandemia, ¿no? Como si fuera algo urgente de resolver. Las bodas entre personas del mismo sexo. Relaciones entre seres humanos y animales. Y al escuchar esto es simplemente como puedo darme cuenta que en verdad la maldad no tiene un límite, que la degeneración del ser humano verdaderamente puede ser tan terrible. Y solamente viendo esto es que puedo entender que en un momento dado Dios pudiera ver a toda su creación con tanto dolor y en su amor y en su compasión decir lo mejor que puedo hacer es terminar con todo. La palabra de Dios dice aquí en Génesis capítulo 6, verso 3, dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus años 120 años. Muchas veces lo que se ha interpretado en relación a este verso es que a partir de aquí Dios cortó la vida de los hombres para que duraran 120 años, pero en realidad, haciendo un estudio más profundo, cuando el Señor dice esto, lo que estaba haciendo era establecer un tiempo de gracia en el cual Él iba a levantar un pregonero, Noé, darle una labor que fue construir el arca que iba a ser el medio de salvación para todos aquellos que quisieran acogerse a la gracia y a la misericordia de Dios. A partir del momento en el que el Señor dice que va a destruir, hasta el momento en el que Él realmente lo hace,
pasan 120 años, ¿sí? Si se dan cuenta, no fue poco el tiempo que él dio de gracia para que la gente pudiera arrepentirse. Me voy a ir al capítulo 7 de Génesis. En la última parte del capítulo 6, el Señor le da indicaciones a Noé acerca de que debe construir el arca. Y en medio de una generación maligna, la palabra de Dios dice, voy a leer, perdón, en Génesis 6, verso 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. He explicado con anterioridad que la palabra perfecto es la palabra tamim, que significa ser maduro, tener un entendimiento acerca de la palabra de Dios, andar en obediencia. No quiere decir literalmente que no tuviera ninguna falla, ¿sí? El verso 11 de ese mismo capítulo dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjense que no habla únicamente de los seres humanos. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Si es que le da indicaciones de hacer un arca y le explica lo que va a hacer y le dice, aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y lo que quiero destacar en esta parte no es únicamente que viene el juicio de Dios sobre la tierra, ¿sí? Como un castigo merecido, sino el hecho de que en medio de toda esa maldad, Dios siempre, siempre extiende su misericordia y un camino de salvación para quien quiera acercarse a Él, ¿sí? Le dice, mas estableceré mi pacto, estoy leyendo el verso 18 del capítulo 6. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Fíjense que el verso 9 que leímos decía que solamente dice, Noé era varón justo y perfecto en sus generaciones. Y Dios no le dijo solamente tú vas a entrar en el arca, sino que le dijo tú, tu mujer, tus hijos, las mujeres de tus hijos contigo. Dios piensa en familias. Y de todo lo que vive, dice, de toda carne, 2 de cada especie. Esto ya lo sabemos, ¿no? El verso 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé recibió una advertencia en relación a un juicio venidero. Y desde el momento en el que Dios le dio una indicación, él se decidió por obedecer a Dios. Lo siguiente que vemos en el capítulo 7 es que el Señor le dice a Noé, entra a tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Así es que Noé construye un arca bastante grande. Dios le da las medidas exactas que debía ser. Y en esa arca, Dios salva a una familia, 8 personas,
y a una cantidad enorme de animales. Pero ni un solo ser humano adicional a ellos en 120 años estuvo dispuesto a escuchar la advertencia acerca de lo que venía. La palabra habla de Noé como pregonero de justicia, alguien que predicó. Seguramente cuando la gente que lo veía trabajar en construir un arca, se acercaban y le preguntaban, ¿por qué esto no era una pequeña balsa? Era un trabajo muy grande que les tomó años y años poder ejecutar. Y seguramente la gente se acercaba y le preguntaba, ¿qué estás haciendo? Ah, pues estoy haciendo un arca, un barco enorme, porque viene un diluvio sobre la tierra. Y el Señor quiere salvarnos, quiere preservarnos aquí. Y seguramente muchos se burlaban de él. Y muchos quizá tenían esta filosofía que tienen otros hoy en día, que es, pues disfruta tu vida, porque vida solo hay una, porque esto se va a acabar. Mateo nos dice que ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Eso quiere decir que estaban pecando? En cuanto a estas cosas específicamente, pareciera que no. A veces la situación con algunos que estamos dentro de la iglesia no es el hecho de decir, pues es que yo no estoy pecando, ¿no? Pero a veces es que perdemos de vista lo que es importante. Y estamos mucho más enfocados en el aquí y en el ahora que en recordar que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Y que estamos viviendo en tiempos peligrosos y en tiempos en los cuales viene un juicio, el juicio final. Y que la palabra de Dios en muchas ocasiones, el llamado que hace es velad y orad, que estemos apercibidos, que estemos preparados. El Señor dio orden de que se hiciera un arca para que pudieran ser salvos quienes quisieran venir a esa gracia. Pero solamente Noé y su familia estuvieron dispuestos a entrar. Me voy a ir rápidamente ahí mismo en Génesis a otra historia que nos habla de un juicio de Dios sobre unas ciudades en particular que son Sodoma y Gomorra. Y la palabra de Dios dice, les voy a leer solo algunos versos, que antes de que ocurriera la destrucción de Sodoma y Gomorra, en el capítulo 18 de Génesis, se los voy narrando, los invito a que lo lean, que el Señor viene con Abraham y pasa un tiempo con él. Y en esa comunión que tiene con Abraham, entonces él le hace saber que viene porque va a ver la maldad de estas ciudades, porque ha subido delante de su presencia un clamor acerca de la maldad. Y entonces viene para ejecutar un juicio. Y cuando se lo hace saber a Abraham, verso 23 del capítulo 18, dice la palabra que se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Fíjense qué pregunta le hace a Abraham. Tú siendo el Dios de toda la tierra, siendo el Dios justo, ¿vas a destruir a personas justas con impías?
Y aquí empieza a ocurrir lo que todos, yo espero, conocemos, que es esta historia donde Abraham empieza a interceder por estas ciudades y le dice, Señor, si hubiera 50 justos ahí, el Señor le dice, si hubiera 50 justos, por amor a esos 50, no destruyo toda la ciudad. No dice, no, no voy a destruir solo a los 50. Dice, no voy a destruir toda la ciudad. Y Abraham le dice, híjole, a lo mejor como que me excedí, a lo mejor no hay 50, 45. Y empieza como esta negociación entre Abraham y Dios. Hasta que finalmente Abraham le dice, bueno, ¿y si hubiera 10? Y fue el último número que dio Abraham. Y Dios dice, por amor a esos 10, no destruiré la ciudad. Ahí vemos la gracia y el amor de Dios. Pero ¿saben qué es lo terrible? Que en esa ciudad no había ni siquiera, en esas ciudades, porque aquí habla acerca de Sodoma y Gomorra, pero en la medida que vamos estudiando nos damos cuenta que son 4 ciudades las que fueron destruidas. Y en esas 4 ciudades en conjunto no pudieron hallar 10 justos. ¿Saben cuántos justos había ahí? ¿Alguien me quiere decir? Uno. Solamente uno. Lot. Y la pregunta es, ¿y ese justo fue destruido junto con los injustos, con los impíos? No. Es tan grande el amor y la misericordia de Dios que la palabra de Dios nos narra que vinieron 2 ángeles a la ciudad y tomaron a Lot y lo sacaron prácticamente a rastras, porque para este punto Lot ni siquiera tenía claro cuáles eran sus prioridades. Esto es algo que en un estudio que hice expliqué claramente. Lot era una persona que representa al cristiano carnal, alguien que se deja llevar por lo que ven sus ojos. Cuando hay problemas entre los pastores de Lot y de Abraham, y Abraham le dice, elige tú hacia dónde te quieres ir y yo me iré hacia el otro lado. Lot eligió irse hacia la cercanía de Sodoma y Gomorra, porque vio, dice la palabra de Dios, que esos eran campos buenos. Lo mismo que ocurrió con Eva. Ella vio que el fruto era agradable a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría. La pregunta es, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Lot vio esa situación, se encaminó hacia Sodoma y Gomorra y la palabra de Dios dice que vivía primero en las cercanías a la ciudad. Pero para este punto en el cual la ciudad ya va a ser destruida, él ya vive dentro de la ciudad. E incluso algunos especialistas, estudiosos, dicen que él ya era uno de los principales de la ciudad, probablemente por la sabiduría que él tenía del conocimiento de Dios. Era alguna especie de juez dentro de estas ciudades. Pero su esposa estaba totalmente volcada en las cosas de este mundo. Y sus hijas, como vemos posteriormente, pues ni siquiera tenían una brújula moral. A él mismo en el capítulo 19, verso 17, bueno, voy a leer desde el 15, dice, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él,
los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Tuvieron literalmente que arrastrarlo para que no pereciera en el juicio de la ciudad. La misericordia de Dios siempre ofrece una alternativa para que podamos ser salvos. Ofrece un medio de escape al juicio. Y como vamos a ver a partir del lunes, pues lo mismo ocurre en la actualidad, que en medio del juicio que se avecina sobre esta tierra a causa de su maldad, también Dios ha provisto ese medio de escape. Voy a dejar hasta aquí el tema el día de hoy. No sé si alguien quiera comentar algo o tenga alguna pregunta. ¿No? Vamos a orar. Gracias. Dios bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú eres un Dios de amor, de misericordia. Tu gracia, Señor, sobre nuestras vidas es tan grande que no alcanzamos a comprender. A veces, Señor, nuestra falta de entendimiento es la que nos lleva a pensar que eres injusto, que eres malo. Pero es solamente, Señor, nuestra falta de conocimiento acerca de quién eres tú, porque tu palabra dice, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tu carácter no cambia. Tu amor, Señor, tu fidelidad es lo que nos sustenta. Enséñanos, Señor, a entender estos tiempos, a estar preparados, a buscar, Señor, tu rostro, a andar en santidad delante de ti, a estar verdaderamente expectantes de tu venida, Señor, no con temor, sino con esa esperanza viva, Señor, de que vienes para llevarnos a morar contigo. Gracias porque de no ser por ti, Señor, ¿qué sería de nosotros? Bendito sea tu nombre. Recibe toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.